Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y cada uno de los amigos que nos están en esta hora sintonizando, deseando que nuevamente nuestro Dios siga fortaleciendo y guiando cada una de sus vidas. Una vez más estamos delante de cada uno de ustedes con el deseo de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Saludamos de una manera muy especial a cada uno de los hermanos que por gracia y misericordia del Señor atendemos en este municipio. Deseamos que la presencia del Señor siga fortaleciendo cada uno de los hermanos y cada uno de los niños de la congregación. Vamos todos a buscar la palabra del Señor, libro del profeta Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 7, pero vamos a estar con la ayuda del Señor tratando estos 7 versículos. Miqueas, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor en la dirección de Dios Padre, Hijo y la guianza de su Santo Espíritu. Ay de mí, porque soy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Vamos a orar al Señor para que bendiga nuestras vidas. Soberano Señor y Padre, que estás en gloria y majestad en esta hora, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor maravilloso. Presentamos la vida de cada uno de los hermanos y los amigos que nos están escuchando en esta oportunidad. Padre Celestial, rogamos que te encargues de usar esta palabra, que mientras ella es expuesta, las vidas reciban liberación, salvación, fuerza. Ánimo, Señor, de parte tuya. Usa esta palabra para salvar las vidas. Usa esta palabra, Señor, conforme la necesidad que hay en cada uno de los corazones de nuestros oyentes. Usa esta porción de barro, Señor. Necesitamos su gracia, su sabiduría, su ciencia, su profundidad para poder entregar esta palabra conforme, Señor maravilloso, ella está escrita. Gracias te damos, amado Señor, por esta porción de su palabra. En tus manos, Señor, dejamos nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Vamos en esta ocasión a predicar la palabra del Señor con el tema recogiendo los frutos del verano. El texto que leímos cuando comenzamos inicia con una exclamación y dice, ¡ay de mí! Y encontramos aquí cómo se encontraba afectada el alma del profeta Miqueas. Se afectó cuando Dios le dio esta revelación, cuando el Señor le transmitió este mensaje acerca de cómo se encontraba su pueblo en ese momento. Miqueas, un profeta contemporáneo con Isaías, nos narra cuál era la condición del pueblo del Señor. En el momento donde el Señor deseaba hallar en medio de su pueblo, encontrar evidencias de lealtad, evidencias de fidelidad, evidencias de santidad, va Miqueas a orar al Señor y creyendo que ahí iba a encontrar de pronto algo, no encontró nada porque el pueblo de Dios estaba en una condición espiritual muy lamentable. Entendiendo esto, Miqueas, de la condición del pueblo, por eso usó esta exclamación, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido frutos del verano. De ahí es que he extraído el tema de esta ocasión, recogiendo frutos en el verano. Y más adelante usted va a entender un poquito acerca de por qué le pusimos así. Entonces, cuando el Señor, o mejor, cuando el profeta comienza a orar al Señor y a pedir a Dios que interviniera en ese momento, el profeta pensó que en medio del pueblo de Dios iba a hallar corazones leales, corazones fieles, corazones que vivían en santidad. Pero cuando Dios corre el velo y le dice a Miqueas, no hay en medio de mi pueblo tal cosa, entonces el profeta entiende
por qué era que las cosas en su entorno estaban aconteciendo de mal en peor. Y entonces hay allí en su corazón una aflicción y entiende que el pecado había separado en su momento al pueblo de la presencia del Señor. Pero yo quiero en esta hora que por un momento nosotros nos traslademos a este libro rápidamente y analicemos en qué condición se encontraba el pueblo en el cual se encontraba Miqueas. Dice la palabra del Señor que el momento en el cual ellos se encontraban era un momento muy parecido al nuestro, un momento donde la nación había decaído de una manera tremenda. Dice la palabra del Señor que la situación social de ellos no era buena. Mire, el versículo 2 y el versículo 3 dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Entonces, miramos en estos dos versículos cuál era la forma en que los gobernantes administraban la justicia en su época. Era una justicia que no era tan judicial, sino que dice la palabra del Señor que juzgaban por recompensa. Entonces miramos allí el soborno, miramos allí la corrupción, miramos allí cómo los líderes de la época de Miqueas se habían apropiado de los bienes de las viudas, de los huérfanos, cómo explotaban cada día más al pobre, dictando leyes contra los pobres, y con ley en mano los hacían, los saqueaban, los robaban, y así de esa manera los explotaban, y se enriquecía cada día más la gente que tenía mejor condición económica. Y de esa manera era el entorno social. Dice la palabra del Señor que el mejor de ellos era como un espino y que el más recto de ellos era como un zarzal. O sea que era en el ambiente de desolación en el cual se encontraba este profeta. Es un ambiente muy parecido al cual nos encontramos en nuestros días. En cuanto a las leyes y en cuanto al área social. Pero vamos a mirar en el capítulo 6, versículo 11, cómo era la parte comercial. Dice el capítulo 6, versículo 11 dice: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa. Entonces ahí estamos viendo los procesos fraudulentos, cómo robaban, cómo explotaban, cómo hacían negocios fraudulentos, cómo hacían negocios que llevaban cada día más a la ruina, cómo la rapiña, cómo la avaricia se había apoderado de la sociedad en ese momento, pero no solamente en el comercio y en la política y en las leyes las personas estaban mal. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 2, versículo 2, 1, 2 y 3, dice la palabra del Señor cómo era el sentimiento del corazón de esa generación. Dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Codician las heredades, las roban, y casas, y las toman. Oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Escuche lo que dice el Señor, y le dijo el Señor a ese pueblo en su momento: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Así que el tiempo, el entorno social, el entorno político, el entorno comercial, en la época de Miqueas, también fue, vuelvo y reitero, en la época de Isaías, era un entorno muy parecido al nuestro, un entorno donde dice también la palabra del Señor que nadie confiaba en nadie, las relaciones humanas tambaleaban. Dice el versículo del capítulo 7, el versículo número 6, 5 y 6: no creáis
en amigo, ni confíéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su misma casa. Entonces estamos mirando que en estos versículos que acabamos de leer, dice la palabra del Señor que las relaciones humanas en la época del profeta Miqueas tambaleaban. ¿Por qué? Porque lo que reinaba en la sociedad era la virtud del egoísmo. El egoísmo era el pan diario de cada día. Debido al pecado, ese egoísmo había crecido y entonces eso hace que las relaciones sucumben, porque cuando hay egoísmo en una sociedad, en una familia, en un hogar, en una congregación, cada quien piensa en lo suyo, en cómo sacar tajada, cómo sacar para su bienestar. No le importa si es lo que se está haciendo o lo que se está programando es correcto, no le importa si le van a hacer mal al prójimo, eso no importa, lo que importa es que nosotros estemos bien. Dice la palabra del Señor que estaban tan malas las relaciones personales que el profeta dice: no creas en el amigo. ¿Cuántas veces en nuestros días nosotros nos hemos sorprendido de mirar traiciones en el área política, en el área religiosa, en el área familiar? Es el pan diario de nuestros días, donde nosotros encontramos que no hay ya lealtad, la lealtad no existe, en las empresas no existe, ahí es un afán por adquirir posesiones, por adquirir puestos, por adquirir poder, pero no hay un afán por ser leal a ese amigo, a ese que nos dio de pronto en algún momento la mano. Pero mire que no solamente el egoísmo se ha infiltrado en la sociedad, sino que ha permeado la familia. Y dice la palabra del Señor que el profeta dijo: de la que duerme a tu lado, cuídate. Actitudes tremendas, ¿verdad? Que nosotros hoy en día nos damos cuenta cómo ya no importa el respeto por la pareja, cómo ya se manda a matar al cónyuge por cualquier cosa, por librar un adulterio, por librar una herencia, por librar una póliza de seguro. No les importa ya al ser humano, no tiene respeto por el cónyuge. Ese pacto que se hizo en el altar, ya muchos lo invalidan, ya los matrimonios que se hicieron un compromiso en el altar y dijeron que hasta que la muerte los separara, ya se les olvidó. Se les olvidó, ¿por qué? Porque perdieron de vista la lealtad, el amor, la entrega al otro. Ya lo que más se piensa en nuestros días es: yo no me aguanto a ese hombre, yo no me aguanto a esa mujer, yo no lo quiero tener a mi lado. Y de repente, en menos de un mes o 2 meses de casados, ya cada quien anda por su lado y el divorcio es el pan diario de cada día. Ese era el panorama en el cual se encontraba el profeta Miqueas, donde el Señor le dice a él: mire, no solamente usted, Miqueas, cuídese, sino que el entorno en el cual usted está, dice, no es un entorno confiable. Y le dice: mire, cuídate de la que duerme contigo y no abras tu boca. ¿Sabe por qué? Porque el versículo número 2 dice la palabra del Señor en la parte final que cada cual armaba red a su hermano. Eso no solamente ha permeado en la familia, las relaciones interpersonales están tambaleando en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito familiar, sino que también permean en el ámbito espiritual, en el ámbito del cristianismo. En medio de nosotros encontramos, en medio de nosotros, a veces algunas personas que dicen llamarse hermanos nuestros, haciendo tretas, armando red para mirar cómo caen las personas, cómo caen los hermanos. Encontramos en nuestros medios personas teniendo celos ministeriales, buscando tener de pronto el puesto del otro, buscando entre la misma comunidad cristiana. Encontramos hermanos deseando el puesto del músico o del diácono, o que quizás querrán
ser el colaborador más cercano del pastor y están mirando cómo arman red constantemente. ¿Para qué? Para que su hermano caiga. Ese era el entorno en el cual se encontraba Miqueas. Es un entorno muy parecido, o por qué no decir idéntico al entorno que nosotros nos encontramos en nuestros días. Así que el entorno en el cual se encontraba Miqueas era un entorno de verano, era un entorno de desierto, era un entorno de crisis familiar, crisis espiritual, crisis financiera, un verano total. Y en medio de ese verano, el profeta, después de que exclama: ay de mí, porque soy como los que han recogido los frutos del verano. O sea, el profeta entendió que estaba viviendo en una época muy difícil, en una época, pues nosotros entendemos que es el verano, ¿verdad? Es la estación más calurosa de todas, es la estación donde nosotros queremos que pase que pase rápido, porque no nos agrada estar en ese periodo. Esa es la estación que estamos viviendo en nuestros días. A veces quisiéramos, como líderes espirituales, pararnos frente a una cámara y decirle a las personas que todo va a cambiar para bien, que el futuro que se nos aproxima es bueno. Pero cuando vamos a la palabra del Señor y cuando miramos el entorno a nivel mundial, no tenemos otra cosa que decir sino: Señor, qué verano tan difícil, qué situación tan complicada, pero estamos esperando en ti, como dijo este mismo profeta. Mas yo a él miraré, en él esperaré, porque estoy seguro que él me oye, dijo este profeta. En medio de ese verano, dice el profeta que Dios, dice Dios en su palabra, que en medio de ese verano rehuscó. ¿Rehuscó en dónde? Después de la vendimia. Después de la vendimia, pues se hacía un repasito para mirar qué frutos quedaban, qué quedaba de esa cosecha. Es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo del verano, pero el tiempo donde el Señor está rebuscando frutos en su iglesia. Hoy no puede decir lo mismo el Señor. Hoy no puede el Señor decir que está rebuscando y que no hay fruto en su iglesia. Por el contrario, hoy nosotros podemos sentir esa cosecha, aún en el verano. Aún en el verano, Dios tiene una iglesia presente en esta tierra, una iglesia con frutos. En medio de ese verano, en esta tierra, el amor y la misericordia del Señor se ha derramado para la humanidad entera, todavía dejando a su iglesia en esta tierra. ¿Para qué? Para que su iglesia siga llevando esos frutos, para que su iglesia siga siendo esa luz en medio de la oscuridad, para que su iglesia siga siendo esa sal en medio de la tierra, para que su iglesia siga siendo ese canal de bendición para una sociedad que va cada día de espaldas hacia el Señor. Entonces, en medio de ese verano, el Señor dice en su palabra: estoy rebuscando a ver qué quedó de la vendimia, a ver si habían racimos, dijo el profeta, y yo estoy segura que sí hay racimos. Para nosotros entender que el Señor está recogiendo también, porque en este verano Dios seguirá recogiendo frutos. Aunque otros piensen que estamos viviendo momentos de decadencia y de crisis, y no lo podemos negar, pero en el cielo no hay crisis. En el cielo no hay bancarrota. En el cielo hay una respuesta de Dios, mi amigo, mi hermano. En el cielo todavía gobierna el Señor, y todavía en la tierra hay una iglesia dando todos los días frutos en medio de ese verano, y el Señor se goza, y de eso yo quiero hablar en esta hora, porque yo me gozo. Yo digo: ¿cómo será el corazón de mi Señor lleno más de gozo de ver que, aunque la iglesia en algún momento se había como desenfocado del verdadero significado de lo que es el evangelio, a través de esta crisis, de esta pandemia, nuevamente el Señor ha enfocado ¿a quién? A sus ministros
¿Para qué? Para que les sirvan. Nuevamente el Señor como que con esta pandemia ha sacudido fuertemente el trigo, y del trigo se ha levantado para alimentar, para fortalecer, para nutrir. Y en medio de todo eso yo he hecho unas revisiones a través de las redes sociales, a la luz de la palabra yo digo, Señor, cuando yo abrí esta palabra y el Señor me dijo, predica de esta palabra, yo dije, Señor, yo no puedo decir hoy como dijo Miqueas, mi alma deseó los primeros frutos y no hay. Por el contrario, tú deseas en nosotros frutos y hay frutos. ¿Por qué, mi hermano, digo esto? Porque una vez se cerraron las congregaciones, hubo y hay muchas iglesias abiertas en muchos hogares. Hay muchos cultos realizándose, llevándose a cabo. Bendito es el nombre del Señor. Y por donde vamos buscando en los medios de comunicación, está el Señor recogiendo frutos en medio de ese verano. Está el Señor diciéndole al mundo, todavía yo quiero seguir recogiendo, todavía yo quiero seguir salvando, todavía yo te amo. Aunque el mundo no quiera entenderlo, hay muchos que no quieren entenderlo, pero hay conmigo un grupo de hermanos y de amigos que hemos entendido que el Señor está enojado, que tenemos que volver nuestra mirada hacia el Señor, que tenemos que, ahora más que nunca, demostrarle al Señor, demostrarle a esta sociedad que en medio de este verano hay una iglesia fructuosa. Hay una iglesia que ha entendido que el Señor nos ha dado muchos bienes. Hay una iglesia que no se le ha olvidado lo que el Señor le ha entregado. Hay una iglesia que ha puesto a los pies del Maestro todo su potencial. Hay una iglesia que ha entendido que el Señor nos dio liberación. El capítulo número 1 de la carta de Pedro, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué maravilloso es que en este verano todavía hay una iglesia y el Señor tiene su mano de misericordia todavía extendida, y está esa iglesia diciendo, nosotros, aunque estamos encerrados, aunque no hemos podido volver al templo a congregarnos, aunque hace rato no disfrutamos de la comunión con nuestros hermanos, nosotros estamos en libertad. No podemos negar ese precio maravilloso que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. Y el resultado de eso ha sido ¿qué? Ese fruto. Porque hemos entendido que hemos sido comprados con un precio muy alto. Por eso no podemos quedarnos callados. Por eso se han levantado en las diferentes esferas, en los diferentes continentes, en los diferentes países, en los diferentes estratos sociales y en las diferentes edades, mi Señor ha levantado una iglesia para llevar un mensaje a cada generación. Vemos a los jóvenes revolucionando las redes sociales, transmitiendo el mensaje de salvación. Vemos a los profesionales, vemos a las fuerzas militares, vemos a los pastores, vemos a los ancianos, vemos las maestras de escuela dominical diciendo soy libre y proclamando el mensaje de la palabra del Señor. De lunes a domingo uno abre las redes sociales o abre la computadora o prende el televisor y ahí hay frutos en medio de este verano. Bendito el nombre del Señor, que no puede decir nuestro Dios como dijo el profeta Miqueas en su época, no hay frutos, no quedó nada de la vendimia. El Señor nos había dicho que vendría un momento muy difícil, pero que no nos preocupáramos porque Él tenía su cosecha reservada. Él tenía allí un grupo de hermanos y de hermanas preparadas en el anonimato, un grupo de hombres y de mujeres, de niños, porque también estamos viendo niños
dirigiendo las alabanzas. Esta mañana me gozaba escuchando temprano una escuela dominical desde la costa de nuestro país y miraba que la persona que estaba dirigiendo las alabanzas en ese culto era la hija del pastor, una niña de 10 añitos, máximo 11 añitos, y qué unción la que tenía esta niña, adorando al Señor, glorificando al Señor. Quizás ella nunca pensó que este sería su momento, porque quizás estaba acostumbrada a que iba a su congregación y allí estaba el grupo de la alabanza, pero llegó el momento donde Dios le dijo: no, ponte a cantar. Y se para esta niña a cantar y a glorificar el nombre del Señor. Un hogar muy sencillo. En medio de este verano, nuestro Dios tiene fruto. Nuestro Dios sigue recogiendo frutos. ¿Por qué? Porque para eso es que el Señor nos ha rescatado. Con ese precio tan maravilloso, mi hermano, usted y yo no podemos perder de vista que nuestro Dios nos ha liberado y nos ha comprado. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Acuérdese, ¿dónde nos hallábamos cuando el Señor nos rescató? Algunos perdidos en drogas, en prostitución, en cantinas, en delitos, otros en vidas religiosas, en idolatría, pero cual fuera haya sido la condición en la cual nuestro Dios nos encontró, lo bonito fue que nos dejamos hallar de Él, y tan pronto Él nos halló, nos dijo: yo quiero hacer contigo cosas maravillosas. Y han sido muchos años en el servicio de la obra del Señor, y han sido muchos años en este camino, y usted se mantiene todavía con vida, y usted se mantiene todavía firme diciendo: creo todavía en Dios, creo que aunque las cosas están muy difíciles, pero mi socorro viene de lo alto. En medio de este verano, el Señor tiene una iglesia recogiendo frutos, porque esa iglesia es libre. Aparte de que esa iglesia es libre, otro fruto que el Señor nos ha dado como iglesia y que estamos transmitiendo a nivel mundial es nuestra separación. El Señor, en el capítulo número 6, en segunda carta de los Corintios, el versículo 16, porque si usted se le olvidó, mi hermano, mi hermana, esta palabra está puesta para que usted y yo recordemos lo que el Señor nos dice. Dice que por lo cual salgamos, dice que Él habitará entre nosotros y Él será nuestro Dios, y que nosotros seremos su pueblo. Y el consejo de Dios está en el versículo número 17, por lo cual dice el Señor: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré por padre, y vosotros me seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Qué lindo es que nosotros como iglesia no hemos olvidado que en medio de este verano en nosotros hay un fruto de separación, de santificación. Aunque el pastor no está allí midiéndonos el nivel de nuestra santidad, como a veces sucede cuando vamos a las congregaciones, aunque el pastor no esté allí para recordarnos que tenemos que vivir en santidad interna y externa, la presencia del Espíritu Santo, que permanentemente está en cada uno de nuestros corazones, está presente diciéndonos: tú estás separado, no toques lo inmundo. Y aunque a través de esta pandemia las redes sociales han presentado como una bandeja de oportunidades para satisfacer la carne, nosotros como iglesia le decimos no. Y le hacemos un alto, y hemos aprendido, el Señor nos ha enseñado a andar separados, a no tocar lo inmundo, a no mezclarnos. El hecho de que no vayamos a una iglesia, el hecho de que no estemos constantemente reuniéndonos y calentándonos como pueblo de Dios, sentimos todos los días la presencia del Espíritu Santo, que nos está diciendo: tú eres mío, tú eres mía, yo te he separado, yo soy tu Dios, estate tranquilo, no te afanes, no te desanimes, no te desalientes. Es cierto que estamos en el verano más candente, y es cierto que en el verano no pueden haber frutos, pero en la iglesia de Jesucristo sí hay frutos. En la iglesia del Señor, el Señor nos ha enseñado a andar en el desierto. El Señor nos ha enseñado también a salir de muchas estaciones. Y ya en algunas otras oportunidades quizás hemos atravesado otros tiempos de crisis. Llegó este momento, hay que enfrentarlo, y lo vamos a enfrentar dando fruto para mi Señor. Otro fruto que el Señor tiene para recoger de su iglesia no solamente es que la ha hecho libre y que la ha separado, sino que el Señor la ha hecho una iglesia victoriosa. Romanos capítulo 6, versículo 14
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues por él estáis bajo la ley, pues por él no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea de usted ni de mí, mi hermano. El pecado, hace rato lo vencimos, hace rato le pusimos límites al pecado, hace rato le dijimos a la carne, al mundo y al diablo: hasta aquí usted manda en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Entonces Dios nos ha dado ese fruto maravilloso que nos ha enseñado a vivir en victoria. ¿Vivir en victoria qué es? Es vivir peleando constantemente la buena batalla de la fe. Vivir en victoria no es sentarnos ahí frente a la computadora y ver una película. Eso no es vivir en victoria. O quizás vivir en victoria es de pronto tener un buen banquete para nosotros alimentarnos. No podemos perder de vista que estamos enfrentando una lucha muy fuerte. Entonces, vivir en victoria es que tenemos que entender que somos soldados y como soldados estamos en una pelea continua. Vivir en victoria es entender que tenemos que seguir corriendo esta carrera, por difícil que sea el verano, por duro que resulte la situación. Usted y yo hemos aprendido y el Señor nos ha enseñado a correr esta carrera. Y el apóstol Pablo dice: y corráis de tal manera que la obtengáis, que alcancemos victoria. Tener esta vida en victoria también es tener puesta la armadura. No es dejarnos vencer por esas aflicciones que de repente vienen a nuestros corazones. No dejarnos vencer por la depresión que en estos días que está atacando tan fuertemente a la iglesia, a los jóvenes, a los ancianos, porque las noticias no son las mejores, porque nos dicen que los abuelitos son los más próximos de pronto a contagiarse ni a perecer su vida. No, vivir en victoria es que usted se ponga la armadura, que yo me ponga la armadura, y con esa armadura le estemos diciendo al Señor a través del arma secreta que es la oración: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que cuando me sienta débil, entonces yo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo: diga el débil, fuerte soy. Aunque el enemigo quiera maldecirnos como lo hizo Balaam, aunque el enemigo quiera truncar nuestras pisadas, aunque el enemigo quiera hacernos pensar que estamos derrotados, no es así. Estamos en victoria porque estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, juntamente con Él somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Así que Dios espera de su iglesia que ella siga dando fruto. Él quiere seguir recogiendo frutos en el verano. Una iglesia digna, una iglesia con frutos, porque para eso es que el Señor nos ha preservado, mi hermano, mi hermana. Por eso es que el Señor no ha permitido que el COVID nos alcance. Y si hasta este día el Señor nos tiene allí, ha puesto una muralla alrededor suyo y mío, es porque el Señor quiere contar con sus manos, con su conocimiento, con la fuerza, hermano joven, con la fuerza, el vigor que uno tiene en la juventud, que a veces en la juventud uno no se cansa, uno permanentemente quiere estar trabajando, produciendo en la obra del Señor. Yo también puedo observar estos frutos donde veo en meses pasados estuve mirando y comparando las predicaciones que transmiten nuestras autoridades y me gocé y no pude seguir escuchando la predicación porque mi corazón fue quebrantado cuando yo vi la cantidad de personas que estaban enlazadas viendo y escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Y cuando miré, le dije a mi esposo: mire, este pastor tiene como audiencia 1,280 personas. Y luego pasé y miré el otro pastor y tenía 2,480 personas. Y yo le dije al Señor: 2 pastores, 2 ministerios llenos de fruto en medio de este verano han recogido más de 3,000 personas y están recibiendo en este instante la palabra del Señor. Almas necesitadas, vidas atadas recibiendo liberación,
hombres y mujeres perdidos recibiendo el mensaje de la poderosa palabra del Señor. Entonces, que el diablo no le quiera hacer creer a usted que usted está derrotado, que la iglesia está derrotada. Ahora más que nunca la iglesia está en victoria. Ahora más que nunca la iglesia está transmitiendo y levantándose y proclamando el mensaje del capítulo 28, verso 19 del Evangelio según San Mateo, cuando nos dijo el Señor muchas veces que la palabra del Señor iba a ser difundida por todas las naciones. Ahora más que nunca estamos viendo grandes hombres y mujeres de Dios, pero también estamos viendo hombres y mujeres sencillos. Yo he visto las mujeres levantarse. Bendita sea la misericordia del Señor, que el Señor fortalezca a esas ancianas, que me es motivo de admiración, de respeto. Veo a las ancianas en las redes sociales con mucho temor, tomando sus teléfonos, sus tabletas para predicar, pero les veo que hay muchas personas siguiéndolas, veo personas enlazadas, y entonces a veces yo veo cómo las mujeres se levantan a transmitir mensajes de salvación a las amigas, al mediodía, en la tarde, en la noche. Veo a los jóvenes los sábados en la tarde, los viernes en la tarde, transmitiendo, llenando, llegando a tantos corazones, a tantas familias. Y todavía usted dice que estamos en crisis. No, el verano es fuerte, pero en la iglesia del Señor hay fruto, en la iglesia del Señor hay bendición. El Señor nos tiene en victoria. ¿Sabe por qué? Porque para eso es que Él nos ha preservado, por eso es que el Señor se goza, y por eso es que yo no puedo decir como dijo este profeta: mi alma deseó y no hubo quien, no hubo dónde. En este día podemos decir: mi alma ha deseado, pero sí vemos hombres trabajando. Ayer me gocé viendo varias hermanas predicándole a los niños, haciendo escuelas dominicales, viendo cómo los niños también están entrando allí y se enlazan, y los niños participan y les dan premios y piden oración por sus abuelos, y piden oración por su nación, y piden oración por sus hermanitos, por sus padres. Me gocé en estos días viendo a un niño hablando con una maestra, que la maestra estaba tocando el tema de la sanidad divina en esa clase que estaba transmitiendo vía virtual, y ese niño le dijo: hermana, yo quiero que hagan oración por mi padre, porque mi papá está muy enfermo y yo quiero que el Señor sane a mi papá. Y usted está diciendo, hermana, que Dios sana, entonces haga una oración por mi padre. Qué bueno es saber que en medio de este verano el Señor está recogiendo frutos en la niñez, frutos en la juventud, frutos en los ancianos. Veo parejas levantándose y transmitiendo el mensaje de unidad, defendiendo el matrimonio, defendiendo la familia, defendiendo lo que dice los parámetros de la palabra del Señor. Por lo tanto, no podemos decir que estamos en crisis. Estas cosas nos deben de motivar más, hermano pastor. Usted que ha empezado un programa y quizás no ha sentido el respaldo de la iglesia, no se desaliente, que la recompensa suya y mía viene del reino de los cielos, y que, como dijo el Señor Jesucristo, que mientras dura el día y mientras haya aliento en nuestra existencia, el Señor podrá contar con su vida y con la mía. El Señor podrá contar con sus manos y con la mía. El Señor podrá también contar con esas deficiencias que presentamos como seres humanos, pero ahí en la brecha, diciéndoles: Señor, en este momento hay una generación que tú tienes recolectada para que lleve fruto al mundo entero. Otra de las cosas que la iglesia del Señor no ha perdido de vista y ha podido experimentar en estos días es que no solamente el Señor nos ha dado la liberación, nos ha separado y nos ha dado la victoria, sino que también nos ha dado protección. El capítulo 121 del libro de los Salmos, el versículo 5 y 7, dice la palabra del Señor: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, Jehová te guardará de todo mal, no de algún, de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué lindo es que en medio de este verano nosotros como iglesia no hemos olvidado, y ahora más que nunca en este tiempo hemos experimentado a ese Dios que guarda.
Y cada que salimos de nuestras casas para hacer la labor del Señor o para cumplir alguna cita que tengamos pendiente, pues no podemos negar que no hay cierto temor humano en nuestro corazón, porque sí lo hay, pero está por encima de eso la fe de nuestro corazón hacia nuestro Dios. Y decimos: Señor, guárdanos, ahora vamos a salir, protégenos, amurrállanos, que ninguna bacteria, que ningún virus se impregne a nuestras vías respiratorias. Inmunízame, le digo yo al Señor en estos días permanentemente, le he dicho al Señor: inmuniza a mi esposo, la congregación, mi familia, inmunízanos ante este virus, ante esta pandemia tan dura. Qué lindo es saber que en medio de este verano nuestro Dios tiene una iglesia que está permanentemente manifestando frutos. Así que no nos podemos cansar, hermano, anciano, joven, señorita, compañero en el ministerio, hermana compañera en el ministerio. No nos podemos cansar. Por el contrario, aunque abunde el verano y aunque el verano se ponga cada día más resistente, nosotros tenemos que decir que en Dios hay fuerzas. El versículo 7 dice la palabra del Señor que el profeta dijo: mas yo a Jehová miraré. Eso es lo que estamos haciendo todos los cristianos y los que no son cristianos, porque sé que en este tiempo mucha gente ha vuelto su mirada al Señor. Mucha gente que no comulgaba mucho con esta creencia nuestra se ha aproximado, se ha identificado. Mucha gente que estaba apartada de Dios ha retomado nuevamente su búsqueda al Señor. El profeta dice: esperaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Es lo que nosotros estamos diciendo permanentemente como pastores. Esperamos en Él. A veces la gente nos pregunta: ¿y cuándo creen ustedes que se va a acabar esto? Y nosotros lo podemos contestar claramente: solamente Dios lo sabe. Los hombres dicen que para junio del 2021, pero Dios puede dictaminar otra cosa. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe qué dijo el profeta? Que no solamente Dios era su salvación, sino que estaba seguro que Dios a él le oía. Dice: el Dios mío me oirá. Miqueas vio que en medio de ese pueblo no había una solución, pero él confió en Dios. Nosotros estamos viendo que en medio de esta sociedad hay fruto de parte de la iglesia. Todavía hay hombres leales a Dios y a su palabra. Todavía hay hombres que mantienen la santidad y la obediencia al Señor. La iglesia se ha comenzado a levantar. La iglesia se ha sacudido con esta pandemia. La iglesia de Cristo Jesús se ha sacudido para dar frutos y se ha sacudido y se ha levantado. ¿Cuántos estaban en un periodo de formalismo, de vida religiosa, de vida apática? ¿Cuántos estaban en enanismo espiritual? Pero ahora han comenzado ellos de su propio interés, con la ayuda del Señor, a estudiar la palabra, a levantar sus altares allí en sus casas. Y vemos a la iglesia entregando lo que Dios le dice a ella en la cámara secreta de la oración. ¿Cuántos ministros están allí pagando un precio a la madrugada? ¿Cuántas mujeres están en cadena de oración, pastores? Uno desde las 4 de la mañana, uno ya comienza a observar en las redes sociales el culto, la cadena de oración matutina, y a las 4 hay, a las 5, a las 6, a veces son las 9 de la mañana y la gente está allí en clamor, en clamor. Bendita sea la gente que ha reaccionado en mi país, que Dios siga levantando hombres y mujeres y que se siga el Señor sacudiendo tantos ministerios. ¿Para qué? Para que el Señor haga algo en nuestro país, algo productivo, algo provechoso, que el Señor siga levantando a la iglesia de la formalidad, de la vida religiosa, de la vida conforme. Que el Señor tiene reservas en la iglesia, sí las tiene, que en medio de este verano el Señor seguirá recogiendo frutos, aunque el enemigo nos siga insultando, aunque el enemigo siga diciendo ea de la obra del Señor, aunque el enemigo quiera implantar leyes, nosotros seguiremos anclados en la roca firme de nuestra salvación. Nosotros seguiremos esperando, como dijo el profeta: el Dios nuestro nos oirá y pronto traerá respiro y liberación para nuestro país. Pero mientras eso sucede, mi hermano y mi amigo, usted y yo tenemos que seguir dándole fruto al Señor. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que el apóstol Pablo
le dijera a la iglesia en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, dice la palabra del Señor en su versículo número 58 de esta segunda carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 58. Alabado es el nombre del Señor. Mire cómo el apóstol Pablo motivó a la iglesia en Corintio, diciéndole que el trabajo que ellos hacían en la obra del Señor no era en vano. El trabajo que estamos haciendo a través de las redes sociales no es en vano. Hermano, recuerde, mi amado hermano, que debemos de estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano hacer un programa, no es en vano abrir un canal, no es en vano, mi hermana, que usted quizás que no tenga las condiciones verbales adecuadas para dar un mensaje, no importa, láncese porque el Señor la va a respaldar. Hermano joven, láncese, deje esos temores, láncese y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, úsame, yo quiero que tú me uses en este verano, yo quiero que tú te sigas encargando, porque el Señor seguirá recogiendo frutos en el verano. El Señor seguirá recogiendo frutos en esta pandemia. El Señor seguirá levantando hombres y mujeres de grande bendición para el mundo entero. El Señor seguirá entregándonos los medios de comunicación. El Señor seguirá entregándonos toda la logística que necesitamos en los diferentes ministerios, en Colombia, en Europa, en Asia, en todos los lugares. El Señor seguirá obrando, porque aunque estamos en verano, nuestro Dios sigue recogiendo frutos. Es el único método. Yo digo, bueno, es como contradictorio, podrá decir usted. ¿Cómo va a recoger una empresa ganancias, utilidad en quiebra? No, es que nuestro Dios es poderoso. Es que nuestro Dios se deleita en hacer las cosas posibles en donde no lo hay. En cuando usted y yo digamos no podemos, ahí se glorifica el Señor. Cuando los hombres entiendan que se tienen que humillar delante de la presencia del Señor y reconocer que Él es Dios, entonces Él dictará la fórmula para que la vacuna salga. Cuando la humanidad, usted y yo, mi hermano, entendamos que necesitamos seguir dando frutos en medio de este verano, frutos para los ancianos, frutos para una juventud enferma, para una niñez enferma, desenfrenada, una niñez que los están formando sin principios, pero Dios siga levantando ministerios, esas maestras Dios las siga fortaleciendo. Para ti, mi amada hermana, que estás allí sirviéndole al Señor y quizás dice: nadie me está recompensando, y quizás haya pensado: el hombre no me ha dado un aplauso. No te preocupes, sigue constante, creciendo en el servicio de la obra del Señor. No te detengas, tu trabajo es para el Señor, de allí vendrá la recompensa. Pronto comenzarán a aparecer los frutos de ese trabajo que usted ha hecho con mucho esfuerzo. Pronto comenzarán a aparecer las almas. Como les dije hace un instante, le escribí el día pasado a una hermana, una anciana, que Dios usara como a las 4 de la mañana en su oración que tiene matutina. Y le escribí y le dije: hermana, Dios la bendiga, espero no se canse. Yo sé que a su edad el cansancio, la fatiga, la enfermedad viene. Una mujer cerca de 70 años, pero que está en la línea de la batalla, está allí dando frutos en medio de esta sociedad llena de perdición. Y le dije: hermana, nuestra oración es que los ancianos no deben desaparecer, que necesitamos a los ancianos en nuestras congregaciones, porque quitarnos los ancianos es quitarnos la experiencia, es quitarnos la solidez, es quitarnos la firmeza, es quitarnos la sabiduría, y no estamos dispuestos a entregarla. No se canse, mi hermana anciana, usted que está sirviéndole al Señor y quiere quizás que la releven. No, mi hermana, hoy le digo de parte del Señor: sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, porque un día estará esa perla, una nueva perla allí en su corona en el reino de los cielos.
jovencita que me escucha, usted que dice que no sabe, que no tiene el conocimiento, pero tienes las fuerzas, humíllate. Y deja que Dios use tu vida, y deja que Dios use tu boca, tus labios, tus manos. Extiende tus manos para dar una palabra de bendición. Consiervo amado en el Señor, usted que está recién salido de la obra del Señor y no sabe de pronto cómo enfrentar esta situación, yo le digo, extienda sus manos para levantar al pobre, al débil, al menesteroso. Abra sus labios, estudia la palabra y sigue dando fruto en medio de este verano, que de allí vendrá respuesta. A los oficiales oramos para que no se cansen, para que la carga el Señor se les ayude a llevar y sea liviana. Rogamos para que ellos tengan fuerzas todos los días de parte del Señor, para que ellos puedan llevar adelante la obra del Señor. A nuestras autoridades a nivel de zona, que el Señor cada día los fortalezca, los llene de esas fuerzas, de esa fe, de esa sabiduría y de esa paciencia para seguir creciendo constante, firmes en la obra del Señor, dando frutos en este verano. Yo quiero orar en esta hora por todos los hermanos y las hermanas que han entendido que el Señor quiere seguir recogiendo los frutos en el verano. El Señor está rebuscando en medio de la vendimia. Después de la vendimia el Señor sigue rebuscando nuevos ministerios. Nuevos ministerios seguirán trayendo el Señor a las iglesias. Allá hay amigos con ministerios, allá hay descarriados con ministerios, que el Señor un día le dio una promesa. Este es el momento, querido compañero, amigo descarriado, venga a los pies de Cristo, venga y haga una realidad de esas promesas que el Señor le dio cuando usted se apartó de Él. Antes de que se apartara, Dios le dio muchas promesas. Este es el tiempo donde Dios quiere usarle. Yo me sorprendo de ver cuánta gente me he encontrado descarriada y veo cómo ellos aman las almas y cómo ellos transmiten el mensaje con una facilidad enorme. Y yo digo, Señor, recógelos. Quiero orar también por esas vidas, por esos que se han apartado. Soberano Dios y Padre, que estás en gloria y majestad, en esta hora, Dios mío, hemos expuesto tu palabra y sé que es viva y es eficaz. Sé, Señor, maravilloso, que no retornará vacía, que esta palabra producirá fruto al 100% en medio de cada corazón y cada vida. Oro en esta hora, Señor, por esos ministerios que siguen dando fruto, Señor amado, en medio de este verano, que siguen, Señor amado, levantando las manos y diciendo, cuenta conmigo. Oro para que mi Señor les fortalezca grandemente. Oro para que mi Señor les doble las fuerzas. Oro para que mi Señor les llene cada día del aceite fresco, de la unción. Aquellos pastores, amado Señor, que están abriendo canales, que están abriendo programas a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Dales la palabra, mi Señor. Entrégales la palabra a tus siervos, una palabra ungida, una palabra buena, una palabra contundente, una palabra que estorbe el pecado, una palabra que rompa cadenas, que pudra yugos. Padre celestial, ruego también por la iglesia que en estos días, Señor, está allí desde sus hogares sirviéndote. Padre, ruego por aquellos ministerios en las diferentes congregaciones, por los diáconos, por las diaconisas, por los grupos de alabanza, por los maestros y maestras de escuela dominical que están allí, Señor amado, y se han despertado y tú les has sacudido para que se levanten a hacer algo, que no se cansen. Provéele los recursos, provéele la logística, provéele todos los elementos necesarios, Señor, para que ellos puedan llevar a cabo aquella labor que tú les has encomendado. Padre celestial, usa, Señor, esa sabiduría tuya y derrámala en estos tiempos de verano, en estos tiempos de crisis, donde la humanidad está buscando un gobernante que les solucione todo. Oh Dios mío, yo sé que en
medio de su iglesia no hay uno, hay muchos que la vendimia ha pasado y que mi Señor sigue rebuscando ministerios fructuosos en medio de la juventud, en medio de la niñez, en medio de los ministerios de los pastores, de las siervas tuyas, Señor, en medio de los ancianos. Los necesitamos, Señor. Necesitamos a nuestros ancianos, Señor, todavía con nosotros. Los necesitamos. No permita que ellos decrezcan. No permita, Señor maravilloso, que su fe mengue. Por el contrario, auméntale las fuerzas, auméntale la fe. Que la fe en el corazón de estos ancianos, de estos hombres y mujeres que se han puesto como columnas en el templo de mi Dios, sean eso, una verdadera columna que sostienen ministerios, que no se cansen, que no se fatiguen. Tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo, y que cuando nos cansemos, entonces tú nos harás remontar como las águilas. Tú producirás nuevas fuerzas cuando nos sintamos cansados. Fortalece nuestras autoridades, fortalece, Señor amado, la Junta Nacional, la Junta Internacional, los diferentes hermanos que están a cargo, Dios mío, en los diferentes países a nivel mundial. Fortalece, Señor, Betel Televisión. Sigue supliendo, Señor amado, este misionero fructuoso para esta generación. Síguelo bendiciendo. Sigue abriendo las ventanas de los cielos, amado Señor, y sigue supliendo toda la parte financiera, Señor, que se necesita para seguir transmitiendo este mensaje tan maravilloso. No estamos buscando, Señor maravilloso, ganar dinero a través de esta programación, Señor amado, por las redes sociales. Estamos buscando que mi Señor trate con las almas y las trabajes y ellas vengan al arrepentimiento. Usa las palabras, amado Señor. Usa la palabra que cada siervo y sierva entrega a través de las diferentes plataformas. Seguiremos, hermano, dando fruto en medio de esta sociedad. En medio de este verano seguiremos dando fruto. No se canse, hermano pastor, no se canse, hermano líder. Creemos que nuestro Dios dará muy pronto una respuesta, porque nuestro clamor ha sido escuchado y nuestras lágrimas han subido a la presencia del Señor. Recogiendo frutos en el verano. Cuando usted se canse, nuevamente coloque este video y nuevamente escuche esta palabra y permita que el Espíritu Santo del Señor le ministre en su corazón. Dios le bendiga de una manera muy especial y hasta una nueva oportunidad.